Lucifer, el ángel caído del cielo, es un tema que ha sido objeto de muchas interpretaciones y referencias en la cultura y la religión a lo largo de la historia. Aquí te proporcionaré información sobre Lucifer desde una perspectiva general. Origen del nombre. El nombre Lucifer proviene del latín y significa portador de luz o el que lleva la luz. Inicialmente, no tenía una connotación negativa. Lucifer en la Biblia, la figura de Lucifer se asocia comúnmente con la caída de un ángel rebelde. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, se ha interpretado que hace referencia al pasaje de Isaías 14, 12-15, donde se habla de la caída del lucero de la mañana, Lucifer en latín, que intentó exaltarse por encima de Dios y fue arrojado del cielo. Lucifer en la tradición cristiana. En la tradición cristiana, Lucifer se convirtió en el símbolo del diablo o Satanás, el enemigo de Dios. Se le representa como un ángel caído que se rebela contra Dios y es castigado con la condenación eterna en el infierno. Otras interpretaciones, a lo largo de la historia, diferentes corrientes religiosas y filosóficas han tenido interpretaciones diversas sobre Lucifer. Algunos lo han visto como un símbolo de la libertad, la iluminación o el conocimiento. En la obra Paraíso Perdido, de John Milton, Lucifer es retratado como un personaje complejo que lucha por su propia libertad. Referencias culturales. Lucifer ha sido un personaje recurrente en la literatura, el arte y la cultura popular. Ha aparecido en numerosas obras literarias, películas, series de televisión y música. Uno de los ejemplos más conocidos es la serie de televisión Lucifer, que presenta una versión moderna y ficticia del personaje. El diablo en la cultura popular. A menudo, el nombre Lucifer se utiliza como sinónimo de Satanás o el diablo en la cultura popular, aunque estas interpretaciones pueden variar según el contexto y la obra en cuestión. En resumen, Lucifer es una figura que ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha interpretado de diferentes maneras en la cultura y la religión. Su asociación con el diablo es una de las interpretaciones más comunes, pero también ha sido vista de manera más compleja en algunas obras literarias y filosóficas. El mito de la rebelión celestial. La historia de la caída de Lucifer se ha convertido en un mito central en la tradición judeocristiana. Se dice que Lucifer, junto con un grupo de ángeles rebeldes, desafió la autoridad de Dios y fue desterrado del cielo. Esta rebelión se considera el origen del mal en la cosmología cristiana. Simbolismo en la iconografía. En la iconografía religiosa y artística, Lucifer a menudo se representa como un ángel caído con alas rotas o una figura demoníaca con cuernos y una cola. Estas representaciones visuales han contribuido a su asociación con el mal en la cultura popular. Influencia en la literatura. La figura de Lucifer ha sido un tema recurrente en la literatura, especialmente en obras que exploran temas de la rebelión, la libertad y la ambigüedad moral. Autores como Dante Alighieri, William Blake y Johann Wolfgang von Goethe han abordado el personaje de Lucifer en sus obras literarias. El luciferismo moderno. En tiempos modernos, ha surgido un movimiento religioso conocido como luciferismo, que no se asocia necesariamente con el satanismo, sino que se centra en la búsqueda del conocimiento, la libertad y la autotrascendencia. Algunos grupos luciferianos adoptan una perspectiva más positiva de Lucifer como símbolo de la autoiluminación. La serie de televisión Lucifer se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular. En esta serie, Lucifer Morningstar, el personaje principal, es retratado como el diablo que se aburre en el infierno y decide vivir en Los Ángeles. La trama sigue sus aventuras y su lucha con su propia moralidad. Filosofía y mitología. Lucifer también ha sido objeto de debate y estudio en el ámbito de la filosofía y la mitología comparada. Algunos académicos han explorado sus conexiones con figuras mitológicas antiguas, como el dios griego Prometeo, que también desafió a los dioses para traer el conocimiento a la humanidad. En resumen, la figura de Lucifer es un tema complejo y polifacético que ha dejado una huella profunda en la religión, la cultura y la literatura a lo largo de la historia. Su interpretación varía desde la representación del mal absoluto hasta la búsqueda de la iluminación y la libertad personal en contextos más contemporáneos. El concepto del diablo, o una figura maligna que se opone a Dios o a las fuerzas del bien, aparece en varias religiones del mundo. Aquí te menciono algunas de las religiones en las que existe una figura similar al diablo. Cristianismo. En la tradición cristiana, el diablo es conocido como Satanás o Lucifer. Se le considera un ángel caído que se rebeló contra Dios y se convirtió en el adversario de Dios y la fuente del mal en el mundo. Islam. En el Islam, la figura equivalente al diablo se llama Iblis o Saitán. Iblis también se considera un ser creado por Dios que se rebeló al negarse a postrarse ante Adán y, como resultado, fue condenado. Judaísmo.
Aunque el judaísmo no tiene una figura del diablo en el sentido cristiano o islámico, existen conceptos similares como el Yetzer Hará, que representa la inclinación hacia el mal en el ser humano. No obstante, el mal se ve como una parte de la naturaleza humana y no como una entidad sobrenatural. Zoroastrismo. En la antigua religión zoroástrica, existe la figura de Angra Mainyu Ahriman, que es el espíritu maligno que se opone al dios Ahura Mazda, que representa el bien. Esta dualidad entre el bien y el mal es un tema central en el zoroastrismo. Religiones afroamericanas. En algunas religiones afroamericanas, como el vudú y el candomblé, se creen en entidades malignas similares al diablo que pueden interactuar con el mundo humano. Otras religiones y creencias. En muchas culturas y religiones tradicionales de todo el mundo, existen creencias en espíritus o entidades malévolas que pueden ser comparadas con el concepto del diablo en términos de representar el mal o la adversidad. Es importante destacar que las interpretaciones y creencias sobre el diablo varían significativamente entre las diferentes religiones y culturas, y algunos sistemas de creencias pueden no incluir una figura del diablo en absoluto. El concepto del infierno varía significativamente entre las diferentes religiones y tradiciones espirituales. Aquí te proporcionaré una visión general de cómo se entiende el infierno en algunas de las principales religiones. Cristianismo. En la fe cristiana, el infierno se considera un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido una vida en pecado. Se representa como un lugar de tormento y sufrimiento, donde los condenados enfrentan castigos terribles. En algunas denominaciones cristianas, se lo concibe como un lugar de fuego eterno. Sin embargo, las interpretaciones varían, y algunas ramas del cristianismo ven el infierno como una separación eterna de la presencia de Dios más que como un lugar físico de sufrimiento. Islam. En el Islam, el infierno se llama Jahannam. Es un lugar de castigo para aquellos que han rechazado a Alá y han cometido pecados graves. El Corán describe Jahannam como un lugar de fuego ardiente y sufrimiento extremo, con diferentes niveles de castigo dependiendo de las acciones de la persona en vida. Aunque el infierno es un lugar de castigo, también se ve como un recordatorio de la justicia divina. Judaísmo. El judaísmo tiene una comprensión diferente del más allá en comparación con el cristianismo e islam. No tiene un concepto de infierno en el sentido cristiano o islámico. En lugar de eso, se enfoca en la idea de lo Olam Abba, que es un estado futuro de existencia. En algunas tradiciones judías, existe la creencia en Gehenna, un lugar de purificación o castigo temporal para las almas antes de entrar en la vida eterna. Budismo. En el budismo, no existe un infierno eterno como se encuentra en algunas religiones. En cambio, se cree en un ciclo de reencarnación basado en el karma, donde las acciones de una persona en vida determinan su destino después de la muerte. Las acciones negativas pueden resultar en reencarnaciones dolorosas o en estados de sufrimiento en el infierno, pero estos estados no son eternos y están destinados a purificar el karma. Hinduismo. En el hinduismo, se cree en la reencarnación y en la existencia de diferentes estados o lokes en el más allá. Uno de estos estados es el Naraka, que se asemeja al concepto de infierno en otras religiones. Es un lugar de sufrimiento temporal donde las almas purgan sus malas acciones antes de continuar su ciclo de reencarnación. Religiones indígenas y tradicionales. En muchas religiones indígenas y tradicionales de todo el mundo, existen conceptos de lugares de castigo o sufrimiento después de la muerte. Estos lugares pueden variar ampliamente en su naturaleza y propósito, pero a menudo se asocian con el castigo por violar normas culturales o morales. Es importante tener en cuenta que las creencias sobre el infierno son diversas y pueden variar incluso dentro de las mismas religiones debido a las diferentes interpretaciones y enseñanzas. Además, algunas personas pueden interpretar estos conceptos de manera simbólica o metafórica en lugar de literalmente.